En muchas de las ciudades de los países subdesarrollados o pobres hay un crecimiento descontrolado de la crisis urbana, resultado de una gran cantidad de problemas sociales y, más específicamente, de aquellos problemas de orden socioambiental. En este contexto, la favela es consecuencia, por una parte, de una urbanización intensa que se realiza sin planeamiento urbano, y por otra, de una ausencia total de políticas sociales que solucionen de manera más eficaz los problemas ligados a este tipo de aglomeración. De hecho, las favelas son frecuentemente formadas en zonas consideradas frágiles, por ejemplo, en áreas de protección ambiental, bordes de ríos, etc. Los problemas de dimensión socioambiental, ligados básicamente a las ciudades grandes, son cada vez más frecuentes en las ciudades medias y, en ellas, es creciente el número de aglomeraciones en áreas urbanas que empíricamente están siendo denominadas favelas. Claro que se trata de áreas urbanas con fuertes indicios de escaso control por parte de quienes serían los responsables. Sin embargo, la falta de investigación científica que determine buenos criterios para clasificar genéricamente una determinada área urbana como favela tuvo como consecuencia una excusa del poder público para no solucionar los problemas ya existentes. En algunas ciudades medias la caracterización de favela puede tener la misma raíz en términos de ocupación ilegal del suelo. Pero también se puede atribuir el término a una aglomeración de viviendas de baja calidad y los suministros y condiciones básicas de los servicios urbanos como, por ejemplo, la colecta de basura, el agua canalizada, el drenaje, la iluminación pública, el transporte público disponible, etc. Pueden ser escasos o más bien inexistentes. Hay otros casos aún peores en los que se trata de una exclusión social en virtud de prejuicios y rechazos que no se asimilan de forma muy clara. Otro hecho es que los moradores de las favelas no consiguen puestos de trabajo fácilmente. En general, son bastante pobres y hay una frecuencia más alta de madres solteras en las favelas que en las demás partes de la ciudad. La relación ocupante por metro cuadrado por vivienda es también más grande. En este tipo de ocupación ilegal del suelo tampoco se puede esperar una reacción menos dura que el crecimiento exagerado del crimen, que puede ser medido por la cantidad de culpables por homicidios de origen de agresiones con uso de armas. Sin embargo, hay evidencias de que el rápido crecimiento de problemas ligados a la excesiva concentración de personas en las ciudades medias contribuye al aumento de la pobreza urbana, a una baja calidad de vida, y también a una cultura de malas distribuciones de los espacios socioambientales, sobre todo por culpa de un proceso estructural de exclusión. En realidad no se puede negar que muchas veces la exclusión empieza justamente con la exclusión de trozos de suelo, los cuales no son parte de los intereses económicos de las inmobiliarias, de manera que los ayuntamientos de ciertas ciudades tampoco se ven animados a cuidar estas zonas más frágiles. De ahí que la ocupación ilegal se produzca con mayor facilidad. Aunque parezca clandestina, no lo es en gran parte de los casos, pues en realidad hay un cierto silencio cuando estas ocupaciones aparecen. Por una parte, la sociedad no dice nada y la fiscalización pública parece tener los ojos vendados en la más pura comodidad. Este descaso puede ser uno de los motivos propulsores de una producción constante e imparable de favelas. Por lo tanto, es necesario pensar en las políticas públicas como una forma de organización del espacio urbano, buscando minimizar los efectos del proceso de una urbanización descontrolada. Para entender mejor el fenómeno de que trata este trabajo, organizamos este artículo de la siguiente manera. En primer lugar, presentamos una sección en la que se pueden leer los principales conceptos de favela del término así como un panorama de distribución de las principales favelas dentro de los problemas de urbanización. Además, incluimos los principales pronósticos de crecimiento de este tipo de aglomeración de viviendas para los próximos años desde el punto de vista de algunos organismos internacionales. En la segunda sección, nos centramos en el caso específico brasileño donde este fenómeno ha ganado importancia en el escenario mundial y la conceptuación tiene matices más específicos por las características culturales y donde está en verdad la raíz del término. Además, se ha elaborado un cuadro de variables de los criterios que mejor caracterizan las favelas en diferentes regiones brasileñas. Las ciudades, en la mayoría de los casos, tienen ciertas características especiales en sus modelos de urbanización que no hacen otra cosa que reproducir la inequidad y el desequilibrio socioespacial. En realidad, la urbanización en sí misma es un fenómeno creciente y excluyente a escala mundial. De hecho,
El crecimiento de las ciudades está estrechamente relacionado con la teoría desarrollista, puesto que el desarrollo industrial implica el crecimiento económico, y de ahí la promesa de mejores condiciones de vida a los grupos sociales del entorno. El resultado de creer en la premisa de que están en las ciudades las mejores condiciones de vida y de desarrollo provocó una excesiva concentración de personas en las ciudades, algunas con proporciones de crecimiento exorbitantes. Los motivos de este incremento están también vinculados a ciertas mejoras en las condiciones sanitarias y alimentarias, los avances en medicina y la disminución de las tasas de mortandad infantil. Además de esto, cabe destacar que tras la Segunda Guerra Mundial los índices de natalidad y de supervivencia aumentaron considerablemente y se produjo un crecimiento demográfico jamás visto anteriormente. El fenómeno de las metrópolis basado en el desarrollo no logró los resultados conjeturados, es decir, no se ha producido el bienestar de la población, entendido este como el aumento de las oportunidades individuales y la satisfacción de necesidades básicas tales como la educación, la vivienda, el sueldo, la seguridad y la salud. El efecto que estos modelos de crecimiento produjeron fue una desigualdad socioespacial que se intensificó cada vez más, produciendo una serie de problemas afines. En 2007, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, dio a conocer en el documento subtitulado en portugués, Situação da População Mundial EM 2007 desencadeando o potencial para o crecimiento urbano, que en el año 2008 más de la mitad de la población mundial estará viviendo en las ciudades. Mirando hacia el futuro, el documento prevé que para 2030 5.000 millones de personas estarán viviendo en las ciudades, y esto representará el 60% de la población mundial. El crecimiento de la población mundial prevista para 2050 está estimado en torno a los 2,5 mil millones de habitantes más que la población de 2007, es decir, en el año 2050 en el planeta vivirán aproximadamente 9.000 millones de personas. El crecimiento de la población mundial seguirá las características actuales, es decir, en los países ricos el crecimiento demográfico sufrirá incrementos más pequeños comparados con los de los países pobres o en desarrollo. En los próximos 30 años, en los países ricos el incremento de la población puede llegar como mucho a 100.000 millones de personas. Sin embargo, en las ciudades de América Latina el incremento de personas que vivirán en las ciudades ascenderá a 200.000 millones de personas, y este crecimiento significará un aumento del 50% de la población de aquellas ciudades en el año 2007. La preocupación se hace más grande en los países asiáticos, que son y serán los principales responsables del crecimiento demográfico en las ciudades. En las ciudades asiáticas la población en el año 2030 será el doble de la de los últimos años. Resulta que este ritmo de crecimiento de 1.000 millones de personas en dichos continentes hará que casi 7 de cada 10 ciudadanos urbanos sean asiáticos o bien africanos, UNFPA, 2007. El proceso de urbanización en los países ricos tuvo sus comienzos en el siglo XVIII, y en los países pobres la urbanización comenzó a partir de la década de 1950. Desde el inicio del proceso de urbanización, en los países subdesarrollados el crecimiento de las ciudades se dio de manera desordenada, y esto se explica por la intensa migración de la población rural a las ciudades. En los países considerados pobres o subdesarrollados, algunos factores de orden económico, social, político, climático y cultural, estimularon la disminución de la población campesina. Entre las causas del abandono del campo se destacan la competencia entre el pequeño y el gran productor, la concentración de grandes cantidades de tierras en manos de grandes propietarios, la maquinización y mecanización agrícola, la ineficacia de las políticas públicas en las gestiones de apoyo al pequeño productor, las prolongadas temporadas de sequía, y todo lo referido a las necesidades básicas, asistencia sanitaria, educación, condiciones dignas de trabajo, etc. En los países pobres o subdesarrollados, el éxodo de los campesinos fue incompatible con la capacidad económica de las ciudades para absorber los inmigrantes, ya que el crecimiento ilimitado de las ciudades condujo inexorablemente a profundas asimetrías sociales y al deterioro del ambiente. De hecho, las ciudades se volvieron víctimas de un crecimiento exponencial demográfico desordenado que provocó una multiplicación de problemas sociales, hambre, falta de trabajo, aumento del delito, etc., y ambientales, polución hídrica, impermeabilización del suelo, deforestación. En esta contextualización, la cuestión de las viviendas fue uno de los puntos de gran preocupación. El crecimiento exagerado de la población hizo que el número de viviendas fuese insuficiente.
Claro que los inmigrantes no disponían de recursos propios para adquirir viviendas dignas. Entonces, formas alternativas de hábitat surgieron con ocupación ilegal de terrenos urbanos, asentamientos informales y favelas. M. Davis, 2005, p. 27, afirma que, desde 1970, el crecimiento de las favelas en todo el hemisferio sur sobrepasó la urbanización propiamente dicha. 2. Es decir, bajo este punto de vista, en los países pobres y a partir de 1970, el número de personas instaladas en favelas es más grande que el número de personas que migran a la ciudad. A este fenómeno se le suele denominar favelización, y este tema ha ganado la atención de varios investigadores científicos además de la de los organismos de gestión pública, ambos con el reto de apuntar las mejores decisiones administrativas hacia el éxito en los proyectos de urbanización y legalización. En 2003, el Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, UNHABITAT, publicó un documento bastante completo en términos de la distribución de las favelas en el mundo titulado The Challenge of Slums, Global Report on Human Settlements. Los autores demostraron que 928 millones de personas en el mundo vivían en aglomeraciones de tipo favela. Por supuesto que ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro no fueron olvidadas, ya que en ellas están las favelas más destacadas de Brasil. Mike Davis, en su libro, Planeta Favela, critica fuertemente el fenómeno de favelización en los países pobres y esclarece la responsabilidad que tienen los organismos internacionales, el poder público y los agentes inmobiliarios en este proceso imparable de caos urbano en las ciudades de los países pobres. El término favela procede de Brasil y trata de designar aquellas áreas urbanas, la mayoría tomadas por invasión, donde es baja la calidad de vida de sus ocupantes, los cuales viven en edificaciones construidas con materiales impropios, inestables, sin servicios públicos mínimos tales como suministros de agua, energía eléctrica, recogida de basura, etc. También podemos encontrar este tipo de aglomeración en otros países. Por ejemplo, en Venezuela y en Colombia las favelas reciben el nombre de barrio o suburbio, en Argentina, favela es lo mismo que villa miseria y en Perú, barriada. La diferencia no se da únicamente en el término. La localización de las favelas en Brasil sigue una tendencia distinta al estilo de otros países, aunque sean vecinos.